Nos encontramos entonces, nuevamente que pueda habilitar su cámara, Nelson, nos encontramos entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros y nosotras acá en Wambra. Vamos a presentar quién es Nelson Reascos. Él es filósofo y catedrático de la Facultad de Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, investigador sobre interculturalidad e identidad latinoamericana. Sabemos, Nelson, has estado durante varios años, ya un par de décadas, cercano al Pachacuti, a la construcción de esta propuesta política, cómo viabilizar la construcción de un Estado plurinacional a partir del movimiento indígena, pero de también su representación en la política real, en la política partidista a través del Pachacuti. Nelson, ¿cuál es tu análisis de esta irrupción? Se veía que se venía esta irrupción del Pachacuti en la representación política en la Asamblea Nacional y en el Ejecutivo, ¿o es una casualidad? No sé. Nelson, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la generosa invitación y aprovecho para saludar a los numerosos, muchísimos seguidores que tienen en esta radio digital. Por cierto, con muchísima aceptación, sobre todo a nivel de jóvenes, que es lo que me consta. A ver, a mí me parece que el tema electoral, si bien tiene mucha efervescencia, es coyuntural. De forma tal que pensar que porque ha habido un éxito, llamémosle, electoral, es por eso que el movimiento indígena y su propuesta de un Estado distinto, diferente, están como en la punta de lanza, digamos, de una oferta distinta de sociedad, es peligroso. Porque lo electoral tiene sus vaivenes y puede ser como una espuma. Por ejemplo, el Partido Social Cristiano no ha tenido mucho éxito en las elecciones. Sin embargo, es la fuerza que gobierna el país. Entonces, es peligroso pensar que porque hay un éxito electoral, es por eso que está... Sí, obviamente, tampoco eso lleva a menospreciar el triunfo electoral, porque no hay duda que se trata de un triunfo. Independientemente del lugar que ocupen, es un triunfo, ¿verdad? ¿Esto a qué se debe? Primero, evidentemente, hay que recordar lo siguiente. Una postura política, una postura doctrinal, una postura que tiene que ver con un modelo de sociedad, que es lo que está proponiéndose, necesita varios requisitos. Uno, evidentemente, es tener un pueblo, una población, una sociedad que tenga autoidentificación con un modelo cultural y político. Esa es la CONAIE, ese es el movimiento indígena. Cosa que no sucede, por ejemplo, con otros grupos políticos. No voy a nombrar ningún partido, pero pongamos un partido. No tienen un pueblo con identidad, sino que tienen adherentes que se vinculan más bien a intereses. En cambio, a diferencia de esos otros partidos, la CONAIE y su brazo político llamado Pachacuti tiene un pueblo identitario, tiene una comunidad que además no es tan pequeña como insistentemente los que quieren menospreciar el proyecto político de la CONAIE suelen decir que se trata de una minoría en el sentido cuantitativo. Eso es inexacto. Primero, hay un pueblo numeroso, mucho más grande de lo que usualmente se piensa. Hablo en términos cuantitativos de este pueblo. Pues un proyecto político tiene que tener un pueblo con identidad, y eso tiene la CONAIE y eso tiene Pachacuti, primero. Lo segundo, tiene que tener un proyecto político, una propuesta, que no es lo que está, sino lo que debería ser. Porque la propuesta política tiene que moverse en el plano de un sueño, de una realidad mejor que la que tenemos, no la misma. Y la CONAIE y su brazo político Pachacuti tienen construido un modelo de sociedad que ciertamente es mejor que la que tenemos. ¿Y por qué es mejor? Primero porque diseñan un modelo de Estado para todos, no es solo para los indígenas, sino que es un modelo de Estado multicultural, intercultural, multinacional, plurinacional, y eso incluye a los que no son indígenas. Por lo tanto, no es un modelo excluyente, no es un modelo que solo se ancla a los intereses, llamémosle, identitarios,
sino que es una propuesta mucho más amplia. Y Es un modelo, una propuesta para todos los diferentes nosotros que habitamos este país. Eso tiene, y eso no tienen otros partidos. Otros partidos están haciendo una propuesta política más bien anclada, por ejemplo, a los empresarios, por ejemplo, a los industriales, por ejemplo, a la banca o a alguna de esas alianzas, pero no hay una propuesta integral. La CONAIE lo tiene. Pachacuti lo tiene. Esa es una virtud. Ahí, y hay Nelson, otras virtudes, por cierto. Sí. Ahí, Nelson, justo la pregunta del planteamiento político tiene que ver con, entonces, no cae en lo que se ha hablado en los discursos sobre el indigenismo, porque parecería que estamos viviendo como un país parcelado. Y claro, entonces irrumpe un movimiento, un partido político que es parte de un movimiento que es el indígena, pero que en Ecuador no ha tenido esta tradición de solo una reivindicación étnica. Que nos puedas justo como comentar eso, cuál es la propuesta de construcción de un Estado plurinacional. ¿Hay un reconocimiento de otros y otras? Sí, claro, esa es la diferencia. Si bien este modelo político propuesto por la CONAIE y avalado por Pachacuti, evidentemente tiene una base de un pueblo que tiene identidad específica, que tiene características propias, y eso le da solvencia. Este proyecto no es para los indígenas o de los indígenas, sino que este proyecto es absolutamente integrador a todos los grupos humanos, a todos los grupos culturales e identitarios que están en este país. Entonces tiene una ventaja. No es solo para ni desde los indígenas, si bien se recoge, evidentemente, como un pueblo que ha sido tradicionalmente excluido, ha sido explotado, ha sido aladiado, tiene sus reivindicaciones, evidentemente, pero recoge no solo los intereses del pueblo indígena, sino de todos los sectores sociales, por ejemplo, empobrecidos. Y curiosamente tampoco excluye a los industriales, tampoco excluye al empresariado, tampoco excluye a otros grupos, integra a la población afrodescendiente o a la negritud, como suele decirse, integra plenamente a los mestizos. Entonces, eso es importante porque es una propuesta integral, no es solo para generar empleo, no es, sino que tiene, ese es otro mérito adicional que hay que señalarlo, tiene una mirada de qué entender por la realidad, qué realidad queremos. Por lo tanto, no se agota en las reivindicaciones. Está proponiendo, tiene una concepción de otro mundo, un modelo, por ejemplo, con armonía con la naturaleza, un modelo, por ejemplo, de reconocimiento a los diferentes en cuanto diferentes, pero como iguales en derechos. Entonces, no es solo un baratillo de ofertas, o solo vamos a hacer esto, sino que tiene además una concepción del mundo, avalada por la concepción, esa cosmovisión indígena. Esa es una virtud que no tienen otros grupos. Y hay algo que señalar. Es tan integradora y responde a las reivindicaciones de derechos humanos, de una sociedad más justa, de una sociedad con menos o sin ningún pobre, que incluya a todos los diferentes, que curiosamente a esta propuesta política no solo adhieren los indígenas, esto es fundamental que se reconozca, sino que hay un grupo importante de población, no sé cómo llamarle, ¿no es cierto? Porque ni siquiera tenemos un nombre propio, porque mestizo no es un nombre adecuado, pero vamos a decirlo, esta población blanco-mestiza, en realidad ninguno de los términos es adecuado, por eso juntando los dos, tal vez logremos un mejor concepto. Pero hay sectores importantísimos en número y en representatividad de los sectores, no encuentro un término adecuado, blanco-mestizos, que adherimos o que adhieren a la propuesta de la CONAIE. Y no adherimos por romanticismo, sino porque vemos que ahí hay una propuesta que va a resolver muchos de los problemas que arrastra el Ecuador como sociedades de la colonia. Entonces es otro mérito. Es decir, tiene alianzas, evidentemente no formales, no escritas, pero hay una alianza, hay un modelo de convocatoria, no solo a los indígenas. Y eso, por ejemplo, es un mérito particular. No es un movimiento solo étnico, si bien hay un componente étnico importante, no se agota en lo étnico. Eso lo uno, lo otro.
no es un movimiento indigenista. Por ejemplo, hay que aclarar los conceptos. El indigenismo es un movimiento filosófico, cultural y político de comienzos del siglo XX que miraba a los indígenas como pobrecitos, o sea, se les tenía con conmiseración, ¿verdad? Y había una mirada asistencialista de había que ayudarles. Eso es el indigenismo. Otra cosa distinta es el indianismo. Pero el movimiento indígena tampoco se ha quedado en el indianismo, si bien tiene una base importante, sino que es más bien una propuesta integral, es una propuesta abarcativa, que no excluye en principio a nadie. Nelson. Esa es su fortaleza, Y también, además de otras. en ese sentido, y quizá lo que presenciamos con el proceso electoral tiene que ver con la apertura que tiene un modelo de representación en la democracia con estas propuestas. Porque yo estaba pensando en lo que ha pasado durante varios años, décadas, en México, con una población indígena y de diferentes culturas que ha intentado ingresar en el sistema político mexicano y que han tenido varios hechos de fraude y que han acudido más bien por otro tipo de representación política o organización política desde las autonomías. Este resultado electoral y la oposición que se pueda dar a la presencia del movimiento indígena en la representación política nos puede dar pistas de que se necesita quizá otro modelo de representación, porque hay estas opciones, ¿no? De la búsqueda de las autonomías desde las comunidades. ¿Qué podríamos hablar de esta resistencia de una clase política ante este tipo de conceptos y pensamientos, ¿no? A ver, a mí me parece que tenemos que incorporar una variable para entender. Por eso a mí me parece que es peligroso caer en un optimismo ingenuo, llamémosle así, de que como hubo un éxito electoral, ya está. Me parece que es peligroso. ¿Por qué? Porque en el Ecuador todavía está muy vigente, está absolutamente vivo el racismo. Y el racismo, evidentemente, es un pensamiento excluyente, es un pensamiento que inferioriza y menosprecia a sectores importantes de la población. Y el racismo en el Ecuador no ha desaparecido. Y entonces, claro, ya no tenemos ese racismo tan crudo, tan rudo, tan brutal, ¿verdad?, que teníamos antes, pero hay un racismo más solapado. Y entonces ese racismo puede aparecer como que quiere menospreciarles en otros terrenos, que la propuesta no es adecuada, que son violentos, pero en el fondo esconde un racismo. Y el peligro del racismo está vigente, ¿verdad? Y uno puede escuchar reiterativamente, verá, con muchísima más frecuencia de la que deberíamos escuchar, frases que pretenden descalificar propuestas e incluso a personas, en el fondo, por cuestiones de ese tipo. Entonces, por eso a mí me parece que es peligroso el optimismo ingenuo de pensar que entonces ya conseguimos. Incluso en el presumible caso de que se llegase a la presidencia, sería muy ingenuo imaginar, es mi criterio, sin que eso signifique que en cambio hay que ser pesimistas y que no hay avances. Claro que hay avances. Ahora, también tiene que ver con los contextos. El aval que tiene la CONAIE y que no tiene otro partido político es que han hecho presencia en el reclamo, en la resistencia, pero en el reclamo de derechos, no en elecciones, sino todo el tiempo. Entonces, desde que se crea la CONACNIE, que ni siquiera era CONAIE, sino CONACNIE en el 75, y en el 78 ya con las siglas de CONAIE, desde ahí la CONAIE tiene presencia. Entonces, no es un partido que sube y baja, sino que es un movimiento, representa un movimiento social. Y en la medida que representa la reivindicación de derechos sentidos, es probablemente, hablando de Ecuador, el movimiento que aglutina el pensamiento que podemos llamar de izquierda o progresista. Y eso le da una fortaleza que no es nada despreciable. Pero si solo pensáramos que eso tiene que tener
un traslado a lo electoral podría ser peligroso. Pero estoy absolutamente convencido que ese error no va a cometer ni la CONAIE ni Pachacuti. Si bien es un frente importante, a la larga lo más importante es cómo lograr una mejor sociedad, con o sin triunfos electorales. Eso es importante. Ahora, evidentemente me parece a mí que al pueblo indígena le corresponde con legítimo derecho, porque ellos son dueños ancestrales de estas tierras. Ellos tuvieron mucho antes que todos nosotros, los blancos mestizos, aquí. Así que ellos tienen un patrimonio identitario más potente que los demás, así que merecerían, con largueza de razones y argumentos, gobernar este país. Nunca han sido gobierno. Nunca. Y entonces, merecerían. Y uno ve, por ejemplo, que allá donde han tenido espacios de gobernabilidad en el sentido administrativo, en el sentido de la democracia formal, por ejemplo, alcaldías, prefecturas, lo han hecho muy bien, bastante bien. Y vemos, por ejemplo, que en Bolivia un presidente indígena ha desempeñado unas funciones bastante buenas, incluso desde la perspectiva del modelo occidental. O sea, no pobreza, sino mejoramiento. O sea, a mí me parece que merecería. Ahora, el problema no es de méritos. Desafortunadamente tiene que ver con votos, que ese es el problema de la democracia formal. Pero méritos y capacidades les sobra, en mi opinión, Nelson, y merecerían. Nelson, desde las redes y nos está llegando una pregunta que me parece pertinente en tanto a los discursos que se han posicionado quizá también desde actores políticos en tanto a los radicalismos y le han ubicado a las exigencias de movilización social de quienes están confrontando en las calles, llaman a las movilizaciones de una izquierda radical. Y lo que hemos visto quizá en la tónica de las elecciones es que los partidos han intentado moverse hacia los centros. Digamos, un partido social cristiano y un Jaime Nebot, líder de este partido local, desde ese liderazgo desde Guayaquil, también hasta se movió desde la derecha para intentar hablar de un centro. ¿Qué pasa con este discurso de identificar la exigencia de derechos, la protesta social como una izquierda radical? A ver, primero habría que señalar algunos elementos fundamentales. En todo el mundo, no solo en Ecuador, la tendencia es a transformar este mundo en un mundo más inclusivo, que reconozca y observe los derechos humanos con mayor intensidad que lo que logramos hasta ahora. Todas esas reivindicaciones sobre derechos humanos, sobre desaparición de la pobreza, mejoramiento de las condiciones de vida, reconocimientos a los diferentes como iguales, eso es un poco a nivel mundial. Por lo tanto, en el escenario mundial, la tendencia mayoritaria no es hacia la sociedad tradicional, que es semiliberal. Curioso, siempre decimos la democracia liberal, pero a mi modo de ver es semiliberal, porque solo son liberales en lo económico, en todo lo demás niegan derechos, ¿verdad? No hay libertades, por ejemplo, a las identidades de la diversidad sexogenérica, no hay, solo son liberales en lo económico, en todo lo demás son muy conservadores y en algunos casos hasta fascistoides. Es curioso, ahí hay una incoherencia, no son plenamente liberales. Entonces, en el mundo, la tendencia a nivel mundial, más allá de lo electoral, más allá de quién gane las elecciones, que es otra lógica, la narrativa más importante es un mundo mejor, con derechos, por ejemplo, para todos, por ejemplo, la equidad de género, el movimiento, por ejemplo, el ambientalismo, la defensa de la naturaleza, por ejemplo, un modelo educativo para todos, para todas, un modelo de salud para todos, para todas. Entonces, por ahí va el mundo. Entonces, no es un escenario muy favorable para el pensamiento conservador que quiere preservar privilegios y quiere mantener una sociedad de inequidades. Eso en términos generales, ¿verdad? Obviamente, dentro del Ecuador sucede lo mismo. Entonces, desde esa perspectiva, resulta fácil, porque además es un discurso ya muy repetitivo de que son violentos, que son extremistas, que son la extrema izquierda. ¿Cómo puede un movimiento indígena ser de extrema izquierda? Si además han mostrado la mayor cautela que nadie. Ellos han sido históricamente los más violentados.
Y ahora queremos revertir el discurso y decir que ellos son los violentos. Hay que recordarles a las personas que tienen este discurso, esta narrativa de que los indígenas son los violentos, hay que recordarles que la sociedad rechaza ese concepto. La prueba es que en vez de aceptar esa narrativa de que son violentos, más bien la sociedad lo que hace es apoyarles. Luego, ese discurso muy propio del discurso conservador, de este discurso semiliberal, ¿verdad? Lo que hace es apoyar eso. Entonces, buena parte del éxito electoral que ha tenido Pachacuti, más allá de si pasan o pasan a la segunda vuelta, que además sería legítimo y útil, ¿verdad? Pero más allá de esa casuística, me parece que este triunfo electoral se debe también al discurso repetido de los medios de comunicación y de los políticos tradicionales, descalificando al sector indígena y calificándole de algo que es inaceptable, ¿verdad? Porque además, no sé si ustedes ven, en octubre se dijo que fueron muy violentos. Primero habría que ver si son los indígenas o solo los indígenas los violentos. Eso no es, nunca se clarificó, primero. Pero lo segundo, siempre se parte en el análisis de la casuística de que ellos fueron violentos, pero la pregunta fundamental en ciencias sociales es ¿qué les llevó a hacer ese tipo de marchas y movilizaciones? Un decreto absolutamente violatorio, violento contra la población. Entonces eso no se ve. Entonces, claro, solo se ve la respuesta, pero la pregunta es ¿a qué respondieron? Respondieron a un modelo neoliberal de liberar precios, por ejemplo, que afecta a la... Entonces, eso también es violento. Claro, no es violento en el sentido de marcha, pero en cambio, no, eso genera pobreza, genera desnutrición, genera muerte, y eso no lo ven. Y por eso es que la población, con frecuencia, más intuitivamente que racionalmente, capta muy bien este discurso. Entonces, todo ataque a la CONAIE parece mentira. Todo ataque al movimiento indígena parece mentira, se revierte. Y es por eso que el mejor, ¿cómo sería? El mejor publicista, tanto de Arauz como del movimiento indígena, ha sido el propio gobierno y los representantes tradicionales de esos movimientos semiliberales. Nelson, para finalizar, nuevamente, estamos en este análisis de la coyuntura electoral que nos da algunos datos y elementos estadísticos por el número de votos, las personas que eligieron una tendencia en el discurso que tiene que ver con, el primer lugar, con la revolución ciudadana denominada progresismo. En segundo lugar, que ahorita se lo está compitiendo en términos electorales con entre Pachacutic y Creo, pero se encuentra Pachacutic. Y en tercer lugar, la izquierda democrática, que quizá la figura representante para las elecciones no es del pensamiento y de las bases de la izquierda democrática, no se acerca a la socialdemocracia en realidad, pero la gente optó por una tendencia de izquierda frente a la implementación de políticas neoliberales en medio de una pandemia que han exacerbado y han evidenciado algunas contradicciones, sobre todo la sostenibilidad de la vida, el tema de la salud. ¿Qué escenario se nos viene para los próximos meses, Nelson, frente a estas exigencias concretas de la gente que no cuadran o no están teniendo sintonía con la política partidista? A ver, a mí me parece importante entender lo siguiente. Si miramos, por ejemplo, las votaciones tal como están, la votación que tiene el candidato, llamémosle así, del correísmo, que está más fácil que pronunciar que Unión por la Esperanza y eso, ¿verdad? El candidato del correísmo, que efectivamente es de una tendencia, llamémosle progresista, con algunas características más bien conservadoras, es curioso, ¿verdad? Que son propias del expresidente Correa, que era muy progresista en unos temas, pero muy conservador en otros. Es curioso, ¿no? Ya. Pero representa una tendencia de izquierda, eso no cabe duda. Y si le juntamos a esa votación, la votación que tiene Yacu Pérez, que sin duda alguna es mucho más progresista incluso que la que representa Arauz, y a eso le sumamos la votación que tiene Hervas, ¿verdad?, de la izquierda democrática, vemos, por ejemplo, que el escenario, el paraguas más importante de la narrativa política en el Ecuador no es conservador, no es de derecha. Así que si ganase, por ejemplo, una derecha, le tiene muy complicado el panorama.
porque la mayoría de los ecuatorianos no ven, están cansados de ese modelo de explotación que termina siendo violento, ¿verdad? La pobreza es violenta, así que ahondar la pobreza es mucha violencia, pero esa violencia no le ven, ¿verdad? Es como cuando uno piensa que solamente en el Ecuador ha aumentado el número de crímenes, por cierto, pero los muertos por desnutrición son tantos o más que los muertos por asesinato. Entonces no estoy justificando lo uno, sino mostrando que la mortalidad infantil por desnutrición es tan alta, pero como eso no parece violento, parece que... Entonces, sin embargo, eso genera malestar. Hay rechazo. Entonces, no queremos esta sociedad. La mayoría no quiere esta sociedad. Entonces, desde esa perspectiva, lo ideal sería que quien venga entienda, lea bien, haga una lectura adecuada de la realidad para que tenga una gobernabilidad más amplia. Si, por ejemplo, el que viene, quien quiera, sigue gobernando de espaldas, por ejemplo, a las reivindicaciones de los jóvenes, que son básicamente de derechos humanos, de libertades individuales y de defensa de la naturaleza. Gobernar de espaldas al movimiento indígena que está reivindicando una mejor distribución de la riqueza, una mayor atención al campo, una mejora en términos de tecnologías que permita otro y mejor modelo educativo. Si no toman en cuenta eso, tenga la certeza que el país volverá a tener una serie de turbulencias y una serie de manifestaciones violentas. Y después no logran entender por qué tiene tanta aceptación estos movimientos, porque están sintonizados con los derechos, están sintonizados. Este país no es viable tal como está. No podemos, porque representa los intereses del gran capital. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que en la época de pandemia la banca haya ganado tanto? O sea, no sé, es porque el modelo está en última instancia diseñado para que siempre sean ganadores unos y perdedores los otros. Un modelo así no es sostenible. Y si no se toman los recaudos desde cualquier tipo de gobierno que llegue, esperemos que sea alguien de izquierda y no de la derecha tradicional, si no toman en cuenta eso, los problemas sociales van a persistir, la resistencia va a aumentar y evidentemente lo que tenemos que tener claros es que eso sería evitable si es que tenemos un gobierno más inclusivo, uno que respete los derechos humanos y que sepa que la población indígena no es marginal y que nosotros los mestizos tenemos como matriz cultural identitaria a la misma cultura indígena. Por lo tanto, lo indígena a los blancos mestizos no nos debe ser ajeno, sino propio y cercano. Muchísimas gracias, Nelson. Nos quedan algunos temas que conversar. El tiempo, como siempre, nos apremia por los temas informativos también por acá. Queda claro que, y ese fue el sentido de este programa, que lo que está pasando en la coyuntura electoral nos dé la posibilidad de seguir criticándonos como sociedad y ejerciendo este análisis para saber qué va a pasar en los siguientes tiempos, ¿no? Muchísimas gracias, Nelson. Esperamos contar contigo en una siguiente oportunidad acá en Muchas gracias, buenos días y gracias por la invitación. Gracias, Nelson. Estuvimos entonces con Nelson Reascos, el docente, académico, filósofo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.